A ver, primero que nada, muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros, además de tu colaboración, acceder a poder contestar las preguntas del público. Estamos pensando en hacer una sección que se puede llamar Pregúntame, ¿no? Pregúntame asuntos fiscales, yo te voy a contestar y con la certeza que contesto todo un profesional con grado de doctor, por cierto, fiscal. Así es que, primera pregunta, Verónica, ¿cuál es la primera que nos llegó? De Octavio León Aguilar dice, ¿puede definir lo que en reciclo es ingreso y cuánto pagaría de impuesto una tiendita que vende diario 8,000 pesos? Y esta es la respuesta. Ok, bien, muy puntual. Los ingresos son aquellos que son efectivamente cobrados o que las personas deben acumular por haber recibido estos por una actividad económica, ya sea en efectivo o en bienes. Esos son los ingresos. Prácticamente es una definición muy completa porque se debe entender que si yo desarrollo una actividad económica, obviamente el ingreso que percibo de esta es acumulable. Eso es un ingreso. Ahora, respecto a lo de la tiendita, eh, y es reciclo. Desde luego que es un régimen que precisamente apoya a las MIPIMES y tiene una tasa ascendente que va desde el 1% hasta el 2,5% y que los ingresos no deben exceder hasta 3,5 millones de pesos. Ahora bien, si percibe mensualmente 8,000 pesos, pues multipliquemos, no, diariamente, ¿verdad? ¿O cómo es, Verónica? La pregunta, ¿quieres que te la No, vuelva? son 8,000 pesos diarios, ¿verdad? Sí, ¿Ok? a 8,000 pesos déjame diarios. confirmar. Por 30 días estamos hablando de 240 pesos. Si esto lo multiplicamos por la tasa del impuesto sobre la renta para reciclo, que es el 2,5%, pues tenemos un impuesto sobre la renta de 6,000 pesos. ¿Por qué 2,5%? Porque he mencionado que la tasa de reciclo del régimen simplificado de confianza es ascendente y va del 1 al 2,5%. En este caso, por el nivel de ingreso le corresponde esa tasa, así que pagaría mensualmente 6,000 pesos. Pero es muy importante que a pesar de que Recico fue creado para este tipo de personas físicas que desarrollan actividades empresariales y profesionales y que puede ser muy sencillo en cuanto a la determinación del ingreso, lo más importante es que siempre contrate a un contador que esté titulado, que tenga actualizaciones, que esté comprometido con su carrera, porque finalmente, si usted lleva a cabo algún tipo de error, alguna inconsistencia en la presentación de su información, puede involucrarse en multas, sanciones, y entonces ese impuesto de 6,000 pesos puede llegar a equivaler muchísimo más dinero. Así que, bueno, respondiendo esta primera pregunta, está la respuesta, pero sí es muy importante que tenga la asesoría de un contador porque además hay restricciones para reciclo. No cualquier persona física puede ser beneficiaria del régimen simplificado de confianza. Y esto lo mencioné en las cápsulas anteriores. Hay personas físicas que pertenecen o son socios de sociedades mercantiles, personas morales, incluso sociedades civiles. Estas no pueden ser beneficiarias de reciclo. Por ejemplo, reciclo convive con regímenes como sueldos y salarios o arrendamiento, de tal forma que hay que estar muy pendientes respecto a saber qué restricciones tiene el régimen simplificado de confianza para que yo lo pueda asumir. Esa sería Oye, la Sergio, a mí respuesta. yo tengo una duda. A Sí. ver, ¿es 8,000 pesos de ventas o de ingresos por venta o de utilidad? No, Seguro es de como lo pura están, venta, aquí como lo están expresando es por venta, por pero ahí venta. va, yo, o sea, doy la respuesta, pero hay que entender algo. Por eso siempre invito a que se asesoren. Esos 8,000 pesos pueden ser netos o brutos. Si son brutos, deben llevar un IVA y hay que desglosar el IVA. Ese importe tendríamos que dividirlo entre 1,16 para tener la base. Ese ya sería el ingreso Ah, neto, ¿sí? Entonces, ah, yo doy la respuesta como me la piden, pero sí, finalmente sí, 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 sí. hay que atender siempre a una Sí. asesoría de un experto, ¿sí? Sí, porque esa es la pregunta es clave porque bueno, determina cuánto vas a tener que pagar de impuesto y a veces si es bruto o neto ya es otro
elemento. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Raúl Marco Hernández Rabiela, en el arrendamiento de inmuebles en el que el arrendatario paga el ICR bajo el sistema de no comprobación de deducciones y lo paga en base a los ingresos, ¿aún existe esta opción? Sí, aún existe esta opción. Es la opción más antigua que existe en el pago de arrendamiento para las personas físicas, pero tenemos también la opción para el régimen simplificado de confianza. Usando el régimen simplificado de confianza, hay otras facilidades y desde luego resulta a pagar menos impuesto. Ya que cuando se utiliza esta opción de la deducción del 35%, cuando no se tienen otro tipo de deducciones o que se refieran al mejoramiento y a condición y acondicionamiento del bien inmueble, Bien. y en este caso adicionamos el pago del impuesto predial y otros servicios del mismo, pues no podrá llevar a cabo otro tipo de deducciones el contribuyente, entonces se limita y más este 35%, pues muchas veces la base queda superior para el pago del impuesto sobre la renta. Si utilizamos el régimen simplificado de confianza o reciclo para los arrendadores, pues se obtiene otro tipo de beneficio por las tasas que ya he mencionado. Y además es muy importante, se cumple con esto. Los arrendadores tienen un gran problema. Muchas veces no expiden el recibo de arrendamiento, el CFDI de arrendamiento correspondiente. Y de esta manera, pues el dinero puede entrar en sus cuentas, lo cual les va a crear una discrepancia fiscal también, ya sea por este ingreso o por Bien. erogaciones o gastos que lleven por este tipo de ingresos. No hay una Bien. comprobación de dónde provienen estos ingresos. Ya he mencionado el concepto de ingreso. Entonces, proviene de una actividad económica que es arrendamiento. Tiene que manifestarlo y expedir el CFDI correspondiente. Aunque no lo solicite el arrendatario, es muy importante, y en una cápsula anterior, para no extenderme, también ya he mencionado cuáles son los requisitos que debe reunir el Bueno. CFDI cuando el arrendatario no solicite el mismo y que el arrendador deba acumularlo. Esto ya sea en el caso de los ingresos por la deducción del 35% o por reciclo. Bien. A ver, vamos a la tercera pregunta, por favor. Hay otras dos más, bueno, aparte de Híjole. estas. A ver, apúrale. Violeta Moisén, buenos días. Me gustaría, si fuera posible, que Sergio Sánchez nos comentara sobre los impuestos que hay que pagar por herencias. Ah, ok, muy bien. Por herencias no se paga ningún tipo de impuestos. Pero pronto va a haber, ¿eh? Pronto va a haber. Bueno, es que ese es otro tema, Lalo, y no me gustaría especular, porque finalmente va a ser algo muy controvertido y más con la reforma judicial, pues no va a haber posibilidad seguramente de ampararse ante un acto de autoridad de este tipo. Pero hoy por hoy, las herencias no pagan impuestos. Son absolutamente exentas del impuesto sobre la renta. Y no importa el monto, no importa la cantidad. Si son bienes, se debe manifestar en la declaración anual el valor de los bienes. Si es dinero, el mismo se debe manifestar en la declaración anual, pero como informativa, como una información. Esto no repercute en que se acumule el ingreso por haber recibido una herencia, de tal forma que hoy por hoy sigue siendo un ingreso exento de las personas físicas, ingreso por llamarle de cierta forma, pero no A se ver, paga un impuesto sobre la renta. pregunta. Andrés Gutiérrez, ¿por qué mi contador me cambió de régimen fiscal sin avisarme? Bueno, ha habido cambios de régimen simplificado de confianza al régimen general de ley de las personas físicas en actividades empresariales y profesionales. Y esto se pudo haber suscitado a que seguramente rebasó el límite de los ingresos establecidos en Recico, que es hasta 3.5 millones de pesos para las personas físicas, o dejó de presentar alguna declaración de impuestos sobre la renta, no fue constante, tal vez omitió dos declaraciones de forma continua y no le echo la culpa al contador. Muchas veces tiene la culpa el contribuyente porque no vio el correo electrónico, porque no pone atención a los términos también que se establecen para el pago de los impuestos y algún otro factor, se le olvidó mandarle la información al contador o tal vez no le ha pagado al contador. O sea, son muchos factores, pero finalmente
es debido a una omisión, el posible cambio de régimen o que la autoridad haya detectado también alguna inconsistencia en cuanto al uso del régimen fiscal de reciclo y que haya tenido que incrementar el régimen Muy bien. al de las personas físicas con actividad profesional y empresarial en el régimen de ley. Oye, ¿cuánto es el máximo para el reciclo para empresas? El 30 millones de pesos. 30 millones, no, ok. A ver, la otra pregunta hay. Chris Galler dice, si estoy en Recico, ¿puedo invertir en fondos de inversión y en acciones? Gracias, buen fin de semana. Claro que sí puede invertir en acciones, en fondos de inversión, siempre y cuando los intereses que obtenga de estas inversiones, más los otros ingresos que obtenga por reciclo, ya sea por sueldos y salarios, por arrendamiento o por el ejercicio de una actividad empresarial y profesional, no rebasen los 3.5 millones de pesos. Bien. Sergio, te agradezco muchísimo y aquí estará Sergio, pues en la disposición, cosa que agradecemos, te reconocemos y agradecemos mucho en la sección que estamos planeando. Pregúntame a la sección de entre finanzas e impuestos. Muchas gracias, Sergio, como siempre es tu casa, ¿eh? A la orden, Lalo, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias.